El taller de los Kronberger, 3 generaciones de impresores, Jacobo, 1504-1528, quien funda la empresa familiar con la herencia que recibe de su mujer, la viuda de Tomás de Ungutz. Su hijo Juan, quien consolidó la imprenta de su padre en Sevilla y expandió el negocio familiar a la Nueva España, 1528-1540. Y Jacome, que vivió la decadencia de la imprenta en 1540-1560. Esta imprenta, este taller, es importante sobre todo por su ubicación en Sevilla. Sevilla era en ese momento la ciudad más poblada de España, era además la puerta para las Américas, es decir, el motor económico de la península, y además estaba al centro de la reforma espiritual española. Sevilla era entonces el centro social, económico y religioso de la península. ¿Cómo no se iba a establecer ahí no solo una imprenta, sino varias? Acabaron estableciéndose 13 imprentas en Sevilla y las asociaciones entre impresores, junto con la estratégica ubicación comercial, convirtieron a la industria de la imprenta sevillana en la más importante del territorio español. Las primeras imprentas en España se habían establecido a finales del 15, empezando por Segovia, donde Johannes Parix de Heidelberg se estableció en 1472, seguida de imprentas en Barcelona, 1473, Valencia, también en el 73, y Zaragoza, antes de que hacia 1477 los españoles Alonso del Puerto, Bartolomé Segura y Antonio Martínez trajeran la tecnología a Sevilla. Pero como sucedió con otras imprentas inicialmente manejadas por españoles, muy pronto estas pasaron a manos de inmigrantes, con mucha frecuencia alemanes, como sucedió en el resto de Europa. De los 78 libros de caballerías que salen de imprentas sevillanas, más de la mitad, 49, salen del taller de los Kronberger. La especialización en el género no es una situación particular de los Kronberger. Esto pasó en muchas imprentas en toda España, dependiendo de su ubicación. En Alcalá se hicieron sobre todo las pastoriles y la sentimental. Y bueno, aquí en Sevilla, los Kronberger, sobre todo hay que considerar que los Kronberger no eran solo impresores, sino que eran sobre todo mercaderes de libros. Y vendían libros en todos los géneros impresos en muchos lugares, y también enviaban sus libros a vender a otros sitios. El primer libro de caballerías, aunque aquí podemos empezar a discutir si las historias caballerescas breves se pueden considerar libros de caballerías, el primer libro de caballerías de los más de 40 que publicaron los Kronberger fue El Oliveros de Castilla, que salió el 4 de junio de 1507. Y que reimprimirían casi de inmediato en 1509, 1510 y luego en 1535. Del ciclo amadiciano, el primer volumen que publican es el de Las Sergas de Esplandián, el 5º libro, que salió el 31 de julio de 1510, con salidas también en 1542 y 1549, y solo al año siguiente, un año después de Las Sergas, van a publicar los primeros 4 libros del ciclo de Amadís de Gaula de Montalvo, que van a volver a imprimir los Kronberger 7 veces en 40 años, junto con un montón de otros impresores que también van a imprimir los primeros libros de la Amadís, no solo en el resto de la península y fuera de la península, sino en la misma Sevilla. Van a salir muchas ediciones. La Trapezonda, el libro tercero de Renaldos de Montalbán, va a salir 5 veces de la casa de los Kronberger, y el Parmenín de Oliva 4. 3 veces va a salir el Cristán de Leonís, el Clarián de Landanís de Gabriel Velázquez del Castillo y el Isoarte de Grecia, y el Florecer de Niquea. El Amadís de Grecia de Feliciano de Silva saldrá 2 veces, mientras que el Guarino Mezquino, el Renaldos de Montalbán de Luis Domínguez, el Lepolemo o el Caballero de la Cruz de Alonso de Salazar, el Cirongilio de Tracia y el Primaleón van a salir una sola vez. Los libros 1 y 2 del Espejo de Caballería saldrán 2 veces y el tercero una sola vez, en 1550. La producción constante, repetida, de libros de caballerías en la imprenta de los Kronberger es señal de que eran el plan B, con frecuencia exitoso, de los Kronberger, algo en lo que podían depender para mantener la empresa a flote. Ya que esta era una de las bases de la empresa familiar, pero no era toda la empresa familiar, la otra era el comercio, eran comerciantes en general. Y digo plan B porque los Kronberger no apostaron casi nunca por el libro de caballerías original, como muestra el que no haya casi ediciones príncipe de libros de caballerías que salgan de la imprenta de los Kronberger.
Como toda la imprenta española, los Kronberger, quizá más acentuadamente, optaron por este estilo tradicional para el género del cual hablaba ayer. El casi monopolio del género, y en particular del ciclo de Amadís, hizo de los Kronberger un tercer elemento fundamental en la configuración y la recepción del género. Este formato en folio, con grabados de portada y tipos góticos, si bien fueron el modelo para toda la producción española, no lo inventaron los Kronberger, sino que lo copiaron del modelo medieval, esta estética del libro de caballerías como una estrategia de marketing para seguir atrayendo a un público que ya estaba interesado en la adquisición de esta literatura en su versión manuscrita. No solo porque le gustaran ese tipo de historias, sino porque ya las conocían. Y esto a mí me parece crucial. No es solamente un género, un gusto por un género, sino que ya las conocen estas historias. Es como cuando vamos a ver la nueva película de Spider-Man o de Batman. Obvio ya sabemos lo que va a pasar. Lo interesante es cómo va a pasar, con qué efecto nuevo, con qué detalle particular. Todos sabemos lo que les pasa a estos personajes, pero igual, bueno, yo soy fanática, vamos a verla otra vez, ¿no? Para ver qué cosa nueva ha puesto este director, ¿no? Y esa es una pregunta interesante sobre el género de los libros de caballerías, como uno en el que las tramas están establecidas. Son un cliché donde lo que importa son los detalles, el estilo, los cambios, donde el reconocimiento, el reconocer lo que está pasando es algo estructural, no es algo aburrido, no es algo que, qué horror, no es original, es justamente lo que funciona en el libro de caballerías. Y me parece interesante pensar si podríamos hablar de un género de fondo y una individualidad de superficie. Clive Griffin, en su libro sobre los Kronberger, asevera que, y cito, la presentación física de las obras y la producción de los Kronberger no solo satisfizo cierta demanda conservadora por parte del público lector, sino que la reforzó. Fin de cita. Si bien es notable el número de libros de caballerías que salieron de la imprenta de los Kronberger, como ya dije, sorprende que solo 2 hayan sido ediciones príncipe: el libro octavo de la Madrid en 1528 y en 1545 el Cirongilio de Tracia. Pero esto a la vez nos obliga a ver la imprenta como empresa capitalista y al libro de caballerías como producto de consumo. A pesar de que se ha hablado del costo de los libros de caballerías como extremadamente alto debido precisamente al formato, apoyando la idea de que habría sido un producto elitista, los Kronberger los valuaban igual que otros libros, a un maravedí por hoja impresa. Comparando con el Registrum B de Fernando Colón, esto nos dice que un libro de caballerías costaba alrededor de 3 días del salario de un jornalero, o lo mismo que cobraba un barbero por sacar 3 dientes. Me encantan estas comparaciones. Así no parece tan exclusiva la colección ni la de Colón ni la de Alonso Quijano, al menos por el lado económico, aunque también está claro que nunca fueron baratos o asequibles a cualquiera. Creo que las conclusiones sobre estos datos, sobre las primeras impresiones de libros de caballerías, son que la imprenta en general ni generó una nueva demanda de lectores, ni puso los libros al alcance de todos. Ambos clichés que suelen repetirse con cada nueva tecnología, y no solo con la imprenta. Y ahí me parece interesante contrastar cómo siempre se habla de estas nuevas tecnologías, van a generar un nuevo público o van a hacer que la cultura sea accesible para todos. Y bueno, esto no pasa. Es difícil saber exactamente quién leía y quién podía comprar estos libros, nuevos o en el mercado de segunda mano, por muchas razones. Uno, porque tanto precios como salarios son muy variables en la época, porque los precios cuando están listados en el libro, que no es siempre, no corresponden con lo que la gente pagaba en realidad, porque los datos no dicen si los precios son por libro encuadernado o sin encuadernar, ni si se han comprado en la ciudad de impresión o fuera de la ciudad de impresión, ni si son nuevos o de segunda mano. En cuanto a quién los leía, los argumentos que vuelven a apuntar hacia una élite por la capacidad para leer tampoco son incuestionables, porque los datos varían muchísimo. Por ejemplo, entre 1540 y 1600, según un documento sobre los hombres de origen rural procesados por la Inquisición en la diócesis de Toledo, el 52% de ellos sabía leer, y en las ciudades la cifra podía subir hasta el 70%. Pero por otro lado, sabemos que la difusión de los libros de caballería fue en gran medida oral. Entonces tampoco podemos sacar conclusiones sobre esto.
Sobre el volumen de impresiones caballerescas se establece una relación entre el género y la ciudad de Sevilla, en particular entre el ciclo de Amadís y la imprenta de los Kronberger, especialmente en los años 20, que es cuando Juan pasa a hacerse cargo de la imprenta del padre, consolidando y expandiendo los negocios familiares. Especializados en ese producto, los Kronberger van a marcar tendencia en los textos que se imprimían del género y por su ubicación van a ser responsables del viaje del género a las Américas. Antes incluso que impresores, como mercaderes de libro y comerciantes agudos con conexiones eclesiásticas importantes, y esta es otra cosa que sería importante discutir, los Kronberger van a tomar decisiones sobre lo que publican basados sobre todo en un cálculo del beneficio total, un beneficio que puede no resultar directamente de la impresión de tal o cual libro, sino en conseguir algo en alguno de los otros negocios familiares. Algo que se puede deducir, por ejemplo, de la decisión de imprimir tal o cual libro en la Nueva España, ¿no?, con Pablos, porque eso les permite conseguir un permiso para la empresa minera que tenían en Nueva España. O sea, están calculando realmente mucho más fuera de la impresión, ¿no? Si le hacen este favor a este cardenal o a este obispo, pueden conseguir otra cosa para los otros negocios. La maximalización de esta inversión lleva, por ejemplo, al uso de grabados y planchas o asociaciones de textos que se encontraban alejados del género, redibujando entonces los contornos de lo caballeresco, y eso tiene consecuencias importantes para el género, cómo se reconfigura el género desde la imprenta. Jacobo Kronberger, por ejemplo, publica un libro del caballero Sifar en 1512, apenas 2 años después de su edición de Las Ergas, incluyendo entonces al libro del caballero Sifar dentro de este libro de caballerías, simplemente por el hecho de imprimirlo con este formato, dibujando los márgenes del género hacia la ficción caballeresca en ese sentido amplio, y en el otro lado del espectro, publicando historias caballerescas breves en el mismo formato, como el Fernán González, Piers de Provenza o el Partinuples. Y para garantizar la venta de textos menos sonados, de géneros menos reconocibles, los Kronberger visten de caballerías a textos que no son del género, como lo hacen con las crónicas. Bien mirado, y para terminar, el éxito de la historia de la impresión de los libros de caballerías en los talleres de los Kronberger parece que va como de segunda vuelta o en repetido. Los libros de caballerías que salen de sus puertas son casi siempre reediciones de libros que ya han sido exitosos, saliendo de otros talleres. La estética que se elige para ellos es una copiada de otros modelos, de manuscritos, de otra época, y nada en el formato del libro de caballerías es exclusivo del género. Los Kronberger siguen un impulso de la ficción caballeresca que parece como proceder como en espiral, ¿no?, siempre ampliándose para un lado, para otro, para incluir, encontrar otra función, otros temas o tendencias, volver a sí misma y salir otra vez generando una nueva estructura, otra continuación, otro ciclo, y así otra vez del manuscrito a la imprenta y de vuelta al manuscrito, de la Edad Media a la modernidad temprana a lo medieval imaginado. Y esa estructura no teleológica, no progresiva, no lineal de cómo funciona el género del libro de caballerías es quizá lo que ha garantizado, en mi opinión, su éxito hasta hoy. Los hermanos Francesco y Michele Tramezzino de Venecia, originarios de Venecia, se habían trasladado en Roma antes de 1522. Sabemos que en un primer momento... ¿Se ve? Sí, sí. Sabemos que en un primer momento trabajaban en la librería de la familia Scotto y que luego abrieron una librería propia. Después del saco de Roma de 1527, Michele regresó a Venecia, donde trabajó como editor apoyándose en las prensas de varios tipógrafos romanos y venecianos, como Pietro Nicolini da Sabio, que es el impresor del Tirante en italiano, y hermano de Giovanni Antonio, que es el impresor del Amadís de Gaula en español de 1533 y del Prima León de 1534. Finalmente, Michele fundó su propio taller de imprenta en Venecia, en Contrada San Gregorio. Y la primera edición
que sale de las prensas venecianas de Michele Tramezzino está fechada en 1539. La última de las ediciones de los herederos de la familia Tramezzino es de 1592, para un total de 257 ediciones, según Tinto, pues las cifras varían, 256 según Gennaro Tallini, 272 según el catálogo Edit 16, Edit 16, del que procede este gráfico. Francesco permaneció en Roma, instaló una nueva librería suya en Vía del Pellegrino, la calle de los libreros de la Roma renacentista, y estaba en el mismo barrio de otras librerías importantes y de talleres de imprenta importantes. Así que esta proximidad, esta cercanía favoreció la colaboración con las editoriales más activas de la época, como los Cartolari, los Giunta, Antonio Blado y Paolo Manuzio, a cuyos talleres confiaron sus iniciativas editoriales romanas. Pues como veis aquí, el número de ediciones financiadas por los hermanos Tramezzino en Roma es de 25. Por ejemplo, esta de 1540, impresa por Antonio Blado, Impensis Domini Michaelis Tramezzini Mercatoris et Venetiarum Ciuis. Bueno, esta por ejemplo, ¿no? Impresa por Blado. Pues la amistad con Blado fue importante porque, bueno, los Tramezzino le encargaron la impresión de diversas obras y Blado en 1535 fue nombrado impresor papal. Así que gracias a su influencia y a su amistad, los Tramezzino obtuvieron la regular concesión del privilegio papal, se llamaba motu proprio, tanto para sus ediciones romanas como para las venecianas hasta al menos la década de 1570. Aquí, como veis, hay el doble privilegio papal, el motu proprio del Papa Paulo III y también el privilegio del Senato de Venecia. Se supone que Tramezzino le devolvió el favor a Blado actuando como intermediario para los privilegios que Blado obtuvo en el Senado veneciano. De esta manera, los Tramezzino fueron los impresores italianos que consiguieron el mayor número de privilegios de imprenta dobles venecianos y romanos. Cabe recordar, además, que Antonio Blado da Asola fue el impresor al que Antonio Martínez de Salamanca había encargado las ediciones en castellano del Amadís de 1519 y del Esplandián de 1525. Antonio Martínez de Salamanca, como ya hemos dicho, fue un grabador, librero, editor en Roma, una figura clave en la difusión de la cultura y la literatura española impresa en Italia. Impulsó prestigiosas ediciones de bestsellers españoles en imprentas romanas y venecianas y se dedicó al comercio de estampas de tema arqueológico. Los Tramezzino habían publicado varias obras de geografía, topografía antigua, romana, mapas geográficos, planos de ciudades. Pues esta es una tabla que tenía que ver con lo que estaba diciendo antes de los privilegios que la saco de el database de Emo Book Trade de Angela Nuovo, y aquí se ve la concesión de privilegios de los hermanos Tramezzino y de sus herederos, ¿no? Aquí salen 202 privilegios, o sea que es uno de los impresores más activos. Bueno, y aquí pues es como una tabla que evidencia los géneros que más se imprimen en los talleres de los Tramezzino. Como ves, la literatura es el género que más ediciones tiene, pero vienen también historia, tratados y geografía, ¿no?
Y bueno, aquí hay algunos ejemplos. No, habían publicado, como he dicho, varias obras de topografía, mapas geográficos, planos de ciudades, mapas arqueológicos, grabados de Roma, de la Roma antigua, entallados y dibujados por Piero Ligorio, por ejemplo, como este, y como este también. Y aquí, como se ve, hay algunos colofones que evidencian la colaboración de los tramezzino editores con otros talleres de imprenta, como el de Girolamo Cartolari. Volviendo a este ambiente, digamos, interesado por grabados de la Roma antigua, mapas geográficos, etcétera, ¿no? La librería romana de Francesco Tramezzino, junto con la librería de Antonio de Salamanca, en los años 40 y 50 del siglo XVI, acogieron un círculo cultural que reunía a intelectuales, digamos, arqueólogos, arquitectos, amantes de las antigüedades romanas. Pues a partir de las relaciones entre ambas librerías, Tramezzino y Antonio Martínez de Salamanca, María Cristina Misiti sugiere, perdón, aquí me he perdido un poco, pues estábamos aquí con los mapas, a partir de la relación entre estas dos librerías, Misiti sugiere que Salamanca pudo participar de alguna manera en la fase inicial de traducciones del ciclo de Amadís iniciado por Michele Tramezzino en 1546. Otra imprenta romana vinculada a los hermanos Tramezzino desde principios de los años 40 fue la de Girolamo Cartolari, viuda de Baldassare Cartolari, que imprimió en Roma una docena de textos a petición financiados por Michele Tramezzino, en su mayoría obras de carácter jurídico, Girolamo es, con toda probabilidad, el intermediario entre los Tramezzino y Mambrino Roseo da Fabriano, escritor y colaborador de la imprenta de los Cartolari, que en la misma época residía en Roma, como ha dicho Anna Bognolo, sacando estos documentos que nos lo confirman. Bueno, en este contexto, los hermanos Tramezzino supieron identificar y llenar un vacío en el mercado, ofreciendo un nuevo producto editorial a un nuevo público, haciéndolo rentable durante mucho tiempo y manteniendo una posición de monopolio casi perfecta. Para los Tramezzino, la década de los 40 marcó el inicio del lanzamiento programático de la literatura española, especialmente de obras con probable éxito, comenzando con las novelas de caballerías, y con una división muy eficaz de las funciones desempeñadas dentro del proceso editorial, Michele Tramezzino se asoció con Mambrino Roseo y le encargó la traducción de las obras españolas que planeaba publicar. Y Roseo fue, como se ve aquí, el mayor colaborador, el más importante colaborador del taller de Michele Tramezzino. Bueno, esta campaña de traducciones fue una decisión programática bien planeada, como evidencian los textos de las dedicatorias y los privilegios, como el que aparece en el Cavaliere della Croce, la traducción del Lepolemo, fechado el 20 de noviembre de 1543, del cual se desprende que Tramezzino en 1546 ya tenía la intención de publicar, además de algunas obras traducidas del latín, también las traducciones del Amadís y del Palmerín. Y aquí se ve el doble privilegio con la mención del Cavaliere della Croce, pero también del Amadís y del Palmerín. Este es el privilegio del Senato veneciano y este es el motu proprio, el privilegio del Papa.
En definitiva, el programa editorial, aquí es siempre el mismo privilegio. Bueno, este es el privilegio del Senato, este es el privilegio papal y esta en cambio era la dedicatoria. Bueno, y el programa editorial y la estrategia comercial empleados por los hermanos Tramezzino estuvieron marcados por un enfoque monopolístico, como ya he dicho, que restringía la competencia mediante la acumulación de privilegios de impresión. Este enfoque estuvo acompañado de una propuesta cultural bien definida que veía las traducciones de otros idiomas como una misión filantrópica, permitiendo la difusión del conocimiento a un mayor número de personas. El editor veneciano fue sorprendentemente diligente y rápido en llevar a cabo su programa. Estos son datos que ya vimos ayer. De 1546 a 1551 publicó las traducciones del ciclo completo de Amadís de Gaula, algunas de las cuales tuvieron también otras ediciones en el mismo periodo. El ciclo de Palmerín se completó en italiano en 1554 y también en este caso hubo otras segundas ediciones en el camino. Y luego Tramezzino empezó a promover la redacción de continuaciones originales en italiano. Primero se amplió el ciclo del Palmerín. Bueno, esto no tiene nada que ver. Bueno, primero se amplió el ciclo del Palmerín con la aparición en el año 1554 del Flortir, continuación del Platir, y una tras otra en el lapso de 6 años se pusieron en el mercado otras 5 continuaciones originales del ciclo, todas impresas en Venecia por Michele Tramezzino. En 1566 salió la última continuación, esta vez a cargo de Domenico e Luigi Giglio, que llevó el ciclo en su conjunto a 11 volúmenes. Y en cuanto a la serie de Amadís, como vimos ayer, a los 8 volúmenes italianos que traducen el ciclo español se añadieron entre el 58 y el 68 13 libros originales, 7 de los cuales en forma de adjunte, narraciones intercaladas entre un libro y otro del ciclo original, y 6 como continuaciones, partes del libro 13 llamado Sferamundi. Michele Tramezzino es el editor de todo el ciclo, que llega así a contar en su conjunto 21 volúmenes. Ambos ciclos fueron enteramente traducidos e interpolados por Mambrino Roseo da Fabriano, con la única excepción del Polendo de Pietro Lauro. En 1555 Tramezzino retomó la publicación de traducciones de novelas de caballerías españolas desvinculadas de los dos ciclos principales, o sea, Le opere magnanime dei due Tristani, 1555, Cristalliano di Spagna, 1558, Florambello de Lucea, 1560, Leandro el Bello, 1560, y además entre 1552 y 1563 Tramezzino reimprimió los volúmenes de la serie de Amadís que se habían agotado. En 1562 los hermanos Tramezzino definieron la separación de su patrimonio, hasta entonces indiviso, y regularon las relaciones económicas entre las dos ramas de la familia, la veneciana y la romana. A partir de 1568, Michele Tramezzino interrumpió la publicación de nuevos títulos caballerescos de matriz española y se dedicó exclusivamente a las reimpresiones. Si hasta ahora, entonces, hasta 1568, el taller de Michele Tramezzino había puesto en el mercado editorial italiano al menos 60 ediciones de las 34 novelas caballerescas de inspiración española, de 1568 a 1592 publicará tan solo 18 ediciones, todas de obras ya previamente editadas, pertenecientes al ciclo de Amadís de Gaula. Las nuevas novelas caballerescas españolas traducidas y continuadas en Italia después de 1568 provienen todas de otros impresores. Sabemos de la muerte de Francesco Tramezzino en el año 76, de Michele en el año 79, de Roseo en el año 77, y desde entonces
los herederos de los Tramezzino son incapaces de encontrar un acuerdo, y en los años que van de 1579 a 1584 los sobrinos Michele el Joven en Venecia y Cecilia con su esposo Venturino en Roma estarán involucrados en largas disputas legales. Y en 1583 Cecilia Tramezzino vendió la librería de Francesco en Roma, a pesar de que se seguían vendiendo con éxito los Amadises y los Palmerines en italiano. La imprenta veneciana sobrevivió hasta los primeros años de la década de 1590, publicando por cuenta propia o a través de terceros una docena de títulos, en su mayoría novelas pertenecientes al ciclo de Amadís de Gaula. Bueno, finalmente, si estamos hablando ahora de los hermanos Tramezzino es porque tuvieron un papel pionero en la edición de libros de caballerías de origen ibérica en Italia, establecieron un modelo editorial, dominaron el mercado durante más de un cuarto de siglo. No hay que olvidar, sin embargo, que estos libros fueron impresos durante una larga temporada, de 1544 hasta 1630, y que durante y después del reinado, entre comillas, de los Tramezzino, actuaron otros impresores y editores importantes. En esta tabla se puede ver cómo, en cuanto a número de ediciones, detrás de los Tramezzino viene Lucio Spinetta, que sin embargo no era su competidor directo, pues los Tramezzino y sus herederos imprimieron de 1544 a 1592, mientras Spinetta de 1600 a 1630. Y teniendo en cuenta solamente las ediciones ciertas y conservadas, los Tramezzino imprimieron el 27,4% de la producción total, Spinetta el 18%. Estos son los dos editores italianos más importantes de nuestro género, sin duda. Para matizar un poco más la importancia de los Tramezzino, añadiría un dato más, y es decir que de 1544 a 1570 su taller imprimió el 56,8% de la producción italiana de libros de caballerías de inspiración española, un porcentaje que sube al 62,9% si consideramos la época de 1544 a 1560. O sea, no fue exactamente un monopolio, pero casi. Seguramente una posición absolutamente dominante en el mercado. Pero más allá de estos datos editoriales, los hermanos Tramezzino tuvieron una importancia de tipo cultural. Su intuición comercial les aseguró un papel pionero en el estreno de novelas de caballerías de inspiración española. Dentro del corpus de nuestro interés, 34 obras sobre un total de 48 fueron impresas por primera vez en los talleres de los hermanos Tramezzino. Es más del 70% del total. Esto les permitió establecer un modelo editorial que vimos ayer, ¿no? Y que podéis ver también en esta diapositiva. Este modelo marcó la identidad material de las así llamadas historia españole en Italia, y que todos los demás editores siguieron. El matrimonio comercial entre los Tramezzino y el escritor Mambrino Roseo, por otro lado, marcó la identidad estilística, literaria y cultural del género, que constituyó asimismo un modelo importantísimo. Mambrino tenía las ideas muy claras, se familiarizó y aprendió los temas recurrentes y los recursos narrativos de los libros de caballerías a través de las traducciones, afinó el estilo y seleccionó los elementos y las técnicas narrativas según los gustos de los lectores italianos, y finalmente propuso un modelo de escritura en prosa uniforme, compacto, al mismo tiempo flexible, cuya influencia en la literatura italiana y en las literaturas de otros países apenas hemos empezado a estudiar. Y pues aquí acabo, y nada, tenía este otro grabado de los hermanos Tramezzino, la entrata solenne fatta da Marcantonio Colonna in Roma dopo la 15ª, eccetera.
a Roma presso Francesco Tramezzino 1571. Sí. Es la entrada triunfal después de la batalla en Roma, después de la batalla de Lepanto, y allí a la derecha se ve el Coliseo y bueno, varios monumentos romanos. Y pues este es un poco el detalle de este grabado. Pues yo hoy os voy a hablar de Sigmund Feyerabend, el gran impresor de, bueno, impresor no, perdón, editor de Frankfurt, y ese es el primer matiz importante que hay que hacer, ya que tuvo el monopolio del ciclo Amadís de Gaula en Alemania y digamos que dirigió la mayor empresa editorial de Frankfurt del Meno del siglo XVI, pero él no era impresor. Creo que es un matiz bastante importante, ya que difiere de los panoramas de otros países, como puede ser el caso de Tramezzino, por ejemplo, que acabamos de ver. Voy a seguir un enfoque cronológico desde los inicios de este individuo de Feyerabend hasta que se publica o hasta que se entrega al ciclo de Amadís en Alemania. Y pese a que la carrera de Feyerabend se desarrolla sobre todo en la ciudad de Frankfurt del Meno, él nace en la ciudad de Heidelberg. Sabemos que nace en el 1528 y bueno, antes de que se me olvide, me gustaría añadir que es una persona de la que tenemos bastante bien cubierta la biografía. Es cierto que la tenemos solo en lengua alemana, pero le debemos mucho al trabajo de Pallmann, que fue su principal biógrafo a finales del siglo XIX. Se sabe que Feyerabend procedía de una familia pudiente que residía en Heidelberg y el padre de Feyerabend era pintor, era dibujante, era artista. Quizás fue esto lo que llevó en primera instancia a Feyerabend a formarse como grabador. Sabemos que Feyerabend se formó como grabador en Italia y también en Augsburgo. Pallmann no dice nada al respecto, ni hay demasiada información en cuanto a los viajes de Feyerabend por Augsburgo, pero quizás allí pudo establecer contacto eventualmente con los editores que luego imprimieron alguna de las ediciones del Amadís alemán en esa ciudad. Pese a sus viajes por Italia y su formación como grabador, realmente como va a destacar Feyerabend es como figura directora de esa empresa editorial que funda una vez ya instalado en Frankfurt del Meno. Allí se casará, contraerá matrimonio, obtendrá la ciudadanía y en 1562, como hablaré un poquito más después, funda la famosa Compagnie, ese imperio editorial del que dependerán la mayoría de impresores de la ciudad de Frankfurt del Meno a finales del siglo XVI. Hay quien dice, entre ellos Pallmann, que era un hombre de negocios sin escrúpulos, pero a mí me parece más acertada la palabra de astuto. Porque es cierto que en estos albores de la imprenta, bueno, ya no tanto albores, pero unos momentos más iniciales, si los vemos desde la perspectiva contemporánea, no había demasiado escrito y Feyerabend siempre intentó lucrarse como todos y jugar sus cartas de la mejor manera posible, incluso aunque posteriormente tuviese que verse en pleitos y controversias. El auge de la Compagnie, de su empresa editorial, tiene lugar en la década de 1570, que coincide con la publicación de los Amadises, y en los últimos 10 años de su vida empieza una decadencia, aún siendo una empresa muy potente, que heredarán sus herederos, valga la redundancia, heredan la empresa y los problemas. De su estancia y aprendizaje en Italia, más concretamente en Venecia, nos enteramos precisamente gracias a intervenciones y a evidencia textual que el mismo Feyerabend hace en los paratextos de algunas de sus publicaciones. Por ejemplo, leo la cita en español: pues durante algunos años en mi juventud seguí el arte de dibujante, pintor y grabador, y en Italia y otros lugares, mediante práctica constante y mucho esfuerzo, vi y aprendí lo que se requiere en años de aprendizaje extensivo. Esto lo hice en una publicación de 1578. Y más en concreto sobre Venecia, nos dice: pues ya que pasé allí la floreciente época de mi vida, mi juventud, y viví allí mucho tiempo, verdaderamente no puedo agradecer lo suficiente a nuestro Dios que me haya llevado y establecido en un lugar donde no solo aprendí muchas cosas útiles, las vi y experimenté.
Esto lo dice en una publicación ligeramente anterior, en 1574. La primera obra que conservamos, o de la que tenemos registro como Feyerabend, no como editor o publicante, sino como grabador, es el Vergilius Maro 13 Bücher von den teuren Helden Enea, que se publica en 1559, exactamente 10 años antes de que se emprendiese la andaduría de la Amadís en alemán. Y los grabados, si nos fijamos, de esta obra son muy similares a esa primera edición del primer libro de Amadís que sale en 1559, que es un poco discordante de 1569, perdón, que es un poquito discordante de lo que luego va a pautar esa identidad material. Y estos grabados son muy similares a los del maestro Virgil Solis, con los que pocos años después Feyerabend publica ya esta vez en calidad de editor y más de cabecilla su primer bestseller, que es la Biblia. Es una edición que a mí me parece preciosa, está súper ilustrada y es un folio que, bueno, pues será la base de esa edición en folio que hace posteriormente el Amadís en 1583, y obtiene el privilegio a través del conde palatino Federico III por 6 años a los 3 editores, porque la publica en colaboración con otros editores, y en forma de agradecimiento, supongo, se incluye el retrato del conde palatino. A mano izquierda decidí incluir un grabado sobre el otro ilustrador, ¿no?, del que se inspira y con el colabora Feyerabend Virgil Solis. Bien, en el año 1562, ya habiendo obtenido la ciudadanía, estando establecido en la ciudad de Frankfurt del Meno y siendo consciente quizás del hervidero cultural que era Frankfurt del Meno a nivel editorial en aquel momento, debido a la feria del libro que había allí y demás, Feyerabend se une con el impresor Georg Rapp y con los herederos de Weigand Hand, que era otro editor que acababa de fallecer, y funda la Compagnie. Esto no quiere decir que sea el único negocio que Feyerabend tenía entre manos, ya que en otras ciudades, o él desde Frankfurt en colaboración con, por ejemplo, Hütter, que trabajaba más en Leipzig, tiene otras editoriales y digamos que está a todas las bandas posibles para poder crecer y poder editar y lucrarse. Lamentablemente no se conservan muchos de los libros de cuentas del primer periodo de la Compagnie, pero Bedige luego recoge pues todos los libros de ventas de la Feria del Libro y demás, y es bastante gráfico el crecimiento en cuanto a renombre y también económico de esta compañía, que empieza sin una casa de imprenta. Cuando la fundan no tiene una sede física. Y empiezan a trabajar conjuntamente con Jos Ammann, porque la mayoría de del ilustrador y grabador Jos Ammann, porque la mayoría de las obras que edita Feyerabend son a nivel visual muy potentes, con mucha ilustración y que llaman la atención de tanto sus contemporáneos como de los que vienen después. Me gustaría mencionar brevemente el sello o la imagen que Feyerabend utiliza en la mayoría de sus obras, que es siempre la fama con una tuba y una inscripción que dice per vigiles habeas oculus aminunque sagatzem sicupis ut celebri estet tua fama loco. Bueno, esto era una curiosidad, pero lo vi y me gustó, así que... y bueno, en 1564 Sigmund Feyerabend tiene su primer encontronazo gordo o serio con las autoridades, ya que publica sin permiso este Neuen Zeitungen, den türkischen Absagebrief an die Rotkis Manuscript en 1564, y le encarcelan durante 5 días. Es cierto que gracias a las ganancias que tenía paralelas, pues pudo pagar lo que entiendo que en aquel momento era la fianza y escabullirse de este momento, pero va a ser el primero de muchos problemas legales y de confiscaciones y de envidias y rivalidades con otros impresores que va a tener a lo largo de su carrera profesional. Pero sin embargo parece que la prisión no le asustó en demasía, ya que eso no le impidió seguir imprimiendo y de embarcarse en nuevas aventuras editoriales. Ya habiendo publicado la Biblia previamente, que comentábamos con Virgil Solis, y ya habiéndose lucrado, decide publicar una nueva Biblia en 1564 junto con Georg Rapp, su socio, con los herederos de Weigand Hand, y tiene ilustraciones del mismo, que a mí me llama especialmente la atención porque parece que Feyerabend siempre está un poco de caras para adentro, detrás de las cámaras en todo este imperio y en este negocio, pero realmente él también ilustra y graba, y de nuevo son unas ediciones
bueno, pues exquisitas, un gran formato de más de 1000 hojas y eso a mí me recuerdan, ya dicho, y me repito, la antesala de esas ediciones folio que va a hacer del Amadís. La publicación de la Biblia, de nuevo, le va a traer muchos problemas porque va a competir directamente con la Biblia de Wittenberg y ahí se van a crear más rencillas y más rivalidades, sobre todo con el negocio en Leipzig. Esta es una pequeña ilustración del ilustrador Jost Amann. Y son precisamente esas rencillas y esos problemas los que van a provocar que, sobre todo en los primeros años de impresión del ciclo Amadís de Gaula, no se le conozcan las portadas como Sigmund Feyerabend, sino como Hieronymus. Hieronymus en realidad es una persona que existe, es un hijo de Sigmund Feyerabend, pero por ejemplo para el año de 1569, cuando aparece el primer libro de Amadís de Gaula, su hijo tiene 6 años, o es un pequeño Mozart editorial, ¿no? O parece algo imposible. Y es que en 1568, por esas rencillas entre la Biblia de Lutero que edita Feyerabend y la Biblia que están editando paralelamente en Leipzig, en la Feria de Año Nuevo de esta ciudad de Leipzig, su socio Hütter es demandado porque llevan una crónica de Carión no autorizada a esa feria y les confiscan un montón de obras. Entonces, para evitar futuras confiscaciones y futuros problemas, Feyerabend decide ponerse un poco in disguise con este Hieronymus, que bueno, no sé, a mí me parece un poco cómico prácticamente porque, no sé, yo creo que de haber vivido en aquel momento yo habría sabido que era Sigmund Feyerabend, pero bueno, de cara a la norma, claro. Y con este seudónimo va a publicar hasta mediados del siglo, hasta mediados de la década de los 70. Un poco en resumen, ¿qué publica Feyerabend? Pues Feyerabend publica lo que dé dinero como todo el mundo. Publica desde textos ilustrados a textos jurídicos, textos religiosos, textos infantiles, en fin, variedad y rentabilidad. Esto también se puede ver en los libros de cuentas y en los registros que existen de sus participaciones en distintas ferias. Y llegamos al encargo del Amadís. Hablo de encargo porque, si bien no se le encargó a Feyerabend per se, en el prólogo del libro cuarto encontramos que se nos dice: Herr Christoph Herzog zu Wittenberger zu löblicher Gedächtnis, so große Mutung und Neigung zu solchem Buch gehabt. Es decir, que estaba este conde, Christoph de Wittenberg, que tenía un especial interés en el Amadís. Por sus viajes o demás, ya conocía la obra y él tenía especial querencia en mandar un traductor a Francia para que trajese la obra de vuelta. Del traductor, como comentaba ayer, no tenemos identidad, ni siquiera tenemos unas iniciales en esa traducción del primer libro, pero llegó este encargo y seguramente esa traducción a manos de Feyerabend, que la publica en 1569. Aunque se hace referencia al encargo de este noble, lo cierto es que nunca llegó a ver la obra publicada porque murió tan solamente un año antes de que saliese a la luz ese Amadís en alemán tan ansiado. Así a grosso modo, lo comentábamos ayer, el Amadís supuso un monopolio para Feyerabend y un proyecto mucho más lucrativo con el que hizo más dinero que con la Biblia, que es un titular bastante potente. Si bien es cierto que en las investigaciones que he leído no se mete mucho a discutir pues el motivo de por qué fue más lucrativo, lo que sí que se dice es que los libros que Feyerabend publicaba en octavo no tenían un precio demasiado alto, era un precio bastante asequible para una clase media incluso baja, que al final era un poco el público lector de aquel momento, y al ser tiradas en octavo y tantos libros con tantas reediciones, sí que parece creíble que a fin de cuentas y a final del día pudiese revertir más ganancias la secuencia del Amadís y el universo del Amadís que las Biblias, que como hemos visto eran unas ediciones muy lujosas. Aparte de por el encargo del conde, me gustaría comentar que lo que sí se sabe es que en la feria de Frankfurt, antes de emprender la andaduría del Amadís, Feyerabend coincidió con Christopher Plantin y es muy probable que allí conociese las ediciones que él estaba produciendo, que había producido del Amadís, y lo que está claro es que no hay nada romántico en la publicación del Amadís en alemán por parte de Feyerabend. Fue una cosa puramente por rentabilidad y teniendo el testigo de Italia, el testigo de Francia
y, en fin, lo que también había pasado a nivel comercial y editorial con este llamado género editorial en Castilla y en España. Con lo cual, es por eso que empieza a trabajar en las publicaciones y en las traducciones del Amadís al alemán de manera simultánea, con distintas personas, distintos traductores, distintos impresores, para poder sacar las obras y las ediciones lo antes posible y así lucrarse también lo antes posible, claro. Y esto es todo lo que tengo que contar. Gracias. Y quiero empezar comentando 3 características que creo definen un poco la práctica editorial que encontramos. En primer lugar, hay una concentración geográfica, similar a lo que ocurre en Venecia, pero aquí todos los impresores viven y trabajan en Londres, por lo tanto, todos los libros se acaban imprimiendo en Londres, y si nos centramos en el periodo exclusivamente isabelino, la concentración es mucho mayor, ya que todos están conectados o trabajan o viven en una parroquia, que es la de St. Giles Cripplegate, que está en el norte de St. Paul's. Todos viven en un mismo universo. Y esa es la segunda característica que creo define la publicación de los libros de caballerías en Inglaterra, y es las relaciones personales. Es un mundo pequeño donde los impresores conocen a los traductores, conocen a los patronos y se genera una red que facilitará que aparezcan estos libros. Y la tercera característica es, de alguna forma, el nexo común, que ya lo mencionó ayer Rocío, y es la conexión católica. De todos ellos sospechamos simpatías, adhesiones católicas, en un momento en el cual ser católico en Inglaterra era sospechoso de traición política. Sobre estas características yo creo que podemos alumbrar una explicación de por qué la difusión o la expansión del género en Inglaterra es tan idiosincrásica. Aquí no empezamos por el Amadís, tampoco empezamos por el ciclo del Palmerín, sino que empezamos por el Espejo de Príncipes, en una edición, creo que la tengo aquí, que presenta sus propias peculiaridades y anomalías, hecha por una mujer, Margaret Tyler, completamente atípico, hecha directamente desde el castellano, lo cual es un caso, creo, que único en todo el corpus inglés, directamente del castellano. Y, como ya comentó Rocío, el patrono era católico. Sigue funcionando una fórmula que también se refleja en Thomas East, al cual también ella se refirió ayer. Pero en Thomas East hay un aspecto importante. Toda la producción de Thomas East, hasta que se dedica a la música, es casi exclusivamente por encargo, con la excepción de títulos populares, las obras de John Lilly, Edmund Spenser y los libros de caballerías. Él hace su propia inversión, con lo cual entra en esa categoría de títulos de éxito. Y ante esa presencia del éxito editorial visible, porque el Espejo de Príncipes se reedita en 2 años, surge la percepción de la competencia, y aquí hay un segundo impresor, John Charlwood, quien en 1581 solicita licencia para imprimir el Palmerín de Inglaterra. Y esto es como se le concede. Upon condition, y no es una errata, upon condition that if there be anything found in the book, when it is extant, worthy of reprehension, that then all the books shall be put to waste and burned. Las sospechas de catolicismo se cernían sobre el género y no es de extrañar. El propio Charlwood, sabemos que tiene tendencias filocatólicas o criptocatólicas. Charlwood cumple con estas 3 características a las cuales me refería, aparte de la vinculación católica. Él está ubicado en St. Giles Cripplegate
y él tiene una relación personal con el gran traductor de los libros de caballerías al inglés, que es Anthony Mundy. Él le había publicado su Celauto y hay una colaboración estrecha. En 1588, Charlwood imprime el Palmerín d'Oliva, traducido por Anthony Mundy, en 2 partes. Las 2 partes no están ni en la fuente francesa que Mundy utiliza, ni en la fuente italiana que Mundy consulta, ni en el original castellano. Y al año siguiente publica el Palmendos, que consiste, el propio Charlwood, el Palmendos, traducido por Mundy, que es una desgregación del Primaleón de Inglaterra. 32 capítulos que le robamos. ¿Por qué lo digo? Porque en Charlwood intervienen unas estrategias comerciales que yo considero que no son de Mundy. Mundy no decide dividir estos textos, dividir el Palmerín en 2 partes, sino que Charlwood, un Palmerín d'Oliva completo, es muy grueso y el público al cual quiere llegar, y visto que el espejo estaba en una parte, ese público requiere que el producto que se le venda resulte asequible, lo cual es más conveniente publicar en una parte o publicar 32 capítulos. Y la segunda cuestión en la cual atisbo una intervención directa de Charlwood es en la decisión de iniciar la publicación del ciclo palmeriniano, no por el Palmerín d'Oliva, sino por el Palmerín de Inglaterra, que una hipótesis fácil sería el componente nacional. Pero esta es una decisión que sabemos que no es de Mundy. Mundy se quejará posteriormente en una dedicatoria, en una edición ya del siglo XVII, que dice: "Concerning the course of my promised histories, this being the first part of Palmerín d'Oliva, ringleader to all the rest, and therefore the original from whence they which follow have been derived. Though in my translating they came last, which should have been first, now I have good hope that by the reprinting of them over again, at length they will come to a just order." Con lo cual, Charlwood tiene en su mente unas prioridades comerciales que chocan directamente con Mundy. Mundy comparte esas tres características iniciales a las cuales me refería. Tiene relación con círculos católicos, aunque su relación es muy compleja, porque él acabará delatando a católicos. Su residencia está en St. Giles, Cripplegate, allí es donde vive, y tiene vínculos personales con editores. Sin ir más lejos, en 1576 entra como aprendiz, y ya lo comentó Rocío, para el impresor John Alde, 1576. John Alde muere en 1584 y su hijo Edward Alde hereda el negocio del padre. Y fijaos, curiosamente, el padre no cumplía los 3 requisitos, pero el hijo sí, porque lo primero que hace es trasladar el negocio a Cripplegate, lo primero. Tenía simpatías católicos y tiene de nuevo una estrecha relación con Mundy, que le permite en 1590 imprimir, creía que tenía imagen, no tengo imagen, no la tengo, imprimir la primera parte del libro 1 de Amadís de Gaula en 1590. Él había obtenido el permiso del Stationers Register en el año anterior, en 1589. Entered unto him the first 4 books of Amadís de Gaula to be translated into English and so to be printed for his copy, so that he first get it to be lawfully and orderly allowed as tolerable. Sigue habiendo esa prerrogativa: lo que imprimas
tiene que ser aceptable. El primer libro, tardamos mucho, 1590, ya se lee en el resto de Europa. Pero el siguiente libro no lo imprime Olde, lo imprime Adam Islip. Y tarda 5 años, 1595. Este es el segundo libro. 1595. Y el siguiente libro, que uno diría, vale, es el tercero, y vendrá pronto, ni viene pronto ni es el tercero, es el quinto. No tenemos tercero, no tenemos cuarto. Y lo imprime Islip, y no lo imprime Alde. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué? Por suerte tenemos respuesta, y es que Olde vio que con el permiso o con la impresión que estaba haciendo Islip, registra los libros 2 y 12 a su nombre en 1594. Entered for his copies by warrant under the warder's hands these 11 several books ensuing, que son del 2 al 12, es decir, el 1 no, ya está impreso por Olde. Pero Alde, al ver que Islip se está arrogando los derechos de impresión que él ya había adquirido en 1589, no se queda quieto, somete la situación al arbitraje de la corte del gremio de impresores y libreros de Londres, que dictamina en febrero de 1595, at a full court, holden this day upon the hearing of the controversy between Adam Islip and Edward Olde concerning the first 4 books of Amides de Gaul. It is ordered by this court that the said Islip, Adam Islip, shall print the second, lo cual hace, en 1595, second part of Amides de Gaul, and likewise that the said Edward Olde shall print the first, que ya lo ha hecho, the third and fourth books of Amides, and the said Adam to print all the rest to the 12th part of the book. Adam Islip tenía en su horizonte la publicación del ciclo completo, pero Olde retiene los derechos de impresión de los libros 3 y 4. ¿Qué ocurre? Olde no tiene ningún interés en imprimir los libros 3 y 4. Olde solo tiene un interés, que es complicarle la vida a Islip, obstaculizar que Islip haga negocio con los libros del 5 al 12. Lo intenta con el 5, pero al no haber 3 o 4, el ciclo amadisiano pincha en Inglaterra. Os propongo 3 conclusiones sobre la publicación de los libros de caballerías en Inglaterra, para entender que allí tuvo un impacto editorial menor. Primero, el contexto histórico no fue favorable. La asociación con el mundo católico y con España, en un momento de tensión y conflicto, jugó en contra de la difusión del ciclo. En segundo lugar, el entorno editorial. Su sistema de licencia y derechos de impresión tampoco fue favorable, pues permitió que Alde bloqueara la publicación del ciclo amadisiano. Y en tercer lugar, también creo que la concentración geográfica y de relaciones personales en un ámbito tan reducido tampoco favoreció la diversificación del catálogo de títulos y explica que el impacto fuese menor. Y eso es lo que tenía que contaros. Pues me parece que las relaciones entre todas las ponencias de esta segunda sesión son bastante evidentes. La de la intriga editorial, quizá de todas ellas es una de las que queda más... es más patente, ¿no? Que no hay nada de extraño que te confisquen libros, terminar en los tribunales, terminar incluso en la cárcel, vértelas con un sistema legal. En fin, también pienso en mi caso en Kirkman.
de la lectura de esto, yo no sé si hay algo que le viene bien a la propia producción o a la propia al aspecto comercial de la producción de estos impresores. O sea, hasta qué punto esto no es también una especie de publicidad. O no, o necesariamente tenemos que hacer una lectura negativa de esto, que la persona que imprime la Biblia también termina encarcelada el mismo año que imprime, otra vez en el 64, no sé, ¿pensáis que les pudo venir bien en algún sentido? Quizás una pregunta de nuevo motivada por la trayectoria de Kirkman, que es un personaje un poco inusual. Bueno, es que yo creo que el caso de Kirkman seguramente sí que le revirtió, pues no sé si algo positivo, pero desde luego no negativo, porque al final está este gossip made me famous, ¿no? Que hablen de mí, como hablen, pero que hablen. Entonces, pues sobre todo en el mundo, no sé, yo creo que sí que puede ser algo positivo en el sentido de que generas una conversación. Y también al final, pues bueno, quiero decir, al menos por ejemplo en el caso de Faya Abend estuvo encarcelado pero 4 días. Kirkman, por ejemplo, sí que había estado una estancia más larga en prisión y bueno, que no apetece, ¿no? Pero en el caso de Faya Abend, pues bueno, quiero decir, al final es una visión también maquiavélica, es decir, si defraudo todo esto y luego tengo que estar 4 días en prisión y la multa es ínfima en comparación a todo lo que llevo generado en ganancias y beneficios, pues yo creo que le seguiría compensando. Todo esto es especular, desde luego, y que no necesariamente tenía que ser una mancha en su historial ni en su currículum. Pero luego después cambia el nombre. Sí, pero... O sea, bueno, estoy en parte de acuerdo y en parte no. Es decir, en Italia, Francisco de Licado, Ulloa lo pasó muy mal. Sí. Se murió mal en la cárcel. Alfonso de Ulloa, sí. Se murió en la cárcel por eso, ¿no? Porque no respetó los derechos de autor y también por sospechas de ser ortodoxo, digamos, desde el punto de vista no ortodoxo, sí, heterodoxo desde el punto de vista de la religión, así que lo pasó muy mal. Y en cambio, el nexo que me parece que tenemos todos en esta ponencia es lo que dijo también Simón en su intervención, las conexiones eclesiásticas, ¿no? Y le decía antes a Jordi como un chiste que pues al fin y al cabo parece que la corrupción funcionó mejor en Italia que en Londres, ¿no? Que amigos del impresor papal, ser amigos del impresor papal garantizó un monopolio casi perfecto, y en cambio le dio algunas ventajas también a Blado, y el sistema yo le encontré bastante parecidos a lo que decías, ¿no? El vivir todos juntos en un mismo barrio, los contactos interpersonales, etcétera. Algo falló allí porque igual la competición, se pusieron a reñir entre sí y no consiguieron encontrar un acuerdo, ¿no? No, el problema de Inglaterra es que solo se imprime allí. En Italia hay otros centros de impresión, aunque el más potente sea Venecia. Londres es el único que se dedica a esto. Pero yo, tomando una cuestión que plantea Rocío, lo que hemos visto en los 4 casos es que a ellos no les importan los textos. Esto es dinero. Creo que depende. Me parece que la excepción sería Italia.
Pero el caso de los Cromberger es muy sorprendente. Bueno, yo no soy, o sea, historia de la imprenta me queda realmente muy lejos, pero ha sido súper interesante leer y contrastar todo lo que siempre se dice sobre los Cromberger de Sevilla, como wow, ¿no? Los que difundieron, como si hubieran sido una especie de intelectuales que promovieron un género, y para nada. El libro de Clive Griffin, que es el libro sobre la imprenta de los Cromberger, tiene ni una página sobre libros de caballerías. O sea, el resto es realmente, la producción es sobre todo libros litúrgicos, ¿no? Y las colecciones eclesiásticas son lo más importante. O sea, primero tienen el monopolio de la impresión de libros devocionales del Arzobispado de Sevilla. Eso, el control de eso es lo que les da más pasta, ¿no? Y luego va a ser las conexiones con Fray Juan de Zumárraga las que les van a garantizar primero, antes de que pueda vender a las Américas, porque claro, como son extranjeros, no pueden vender a las Américas al principio a Jacobo Cromberger. Es hasta 1525 que obtiene la licencia para vender a las Américas. Entonces, antes, lo primero que se registra es que vende libros para que los lleven, ¿no?, a las Américas. No está vendiendo directamente. Y no se sabe exactamente qué tipo de cargamentos se están llevando. Nada más se dice que lleva mercancías, pero no se sabe si en esas mercancías hay o no hay libros. Entonces, el papel realmente de los Cromberger en la difusión de libros de caballerías es porque les conviene, pero es parte de un catálogo amplísimo donde los libros de caballería son son extras, son sobre todo libros devocionales. Entonces, y sí, las conexiones eclesiásticas me parecen mucho más importantes que las conexiones políticas. Más que reyes, son obispos para los Cromberger. Sí, puedo, que es una pregunta y respuesta que me urge desde bastante tiempo. La cuestión de redes sociales de impresores y editores. Porque me parece que surge perfectamente, aquí hay unos lugares donde sale un conflicto y un impresor o editor impide al otro publicar, mientras en Venecia no. En Venecia forman cofradías y se unen contra la censura y mandan representantes para conseguir que les dejen en paz. Incluso a Roma, cuando surgen estos primeros índices de libros prohibidos en los años 50, y Tramezzino es un representante de los otros editores, justamente porque tenía estos enlaces con el Papa y con el ambiente romano, y lo mandan a Roma a negociar. Otro aspecto que es interesantísimo es la relación entre un librero editor y los otros negocios de cualquier cosa que tenga, que no tienen nada que ver. Por ejemplo, Tramezzino tiene casas y también Roseo tiene pisos y alquila, vende, trata terrenos, pisos, son hombres de negocios. Lo mismo pasa en que esto lo hemos descubierto recientemente con mi doctoranda en Sevilla, que otros editores son de Robertis. La familia de Robertis a cierto punto muere ¿cómo se llama? No me acuerdo ahora, el jefe de familia, y hereda la viuda. La viuda tiene muchos hijos menores, pero tiene un sobrino que es Pedro de Luján, el autor del libro 12 de Amadís, autor también, no demostrado, pero yo creo que sí, la segunda parte del Polémon. O sea que es un autor de libros de caballerías. Es un heredero de una imprenta y publica con la viuda otra parte de la producción de Robertis. Gregorio. Es Gregorio de Robertis. No, son de Sevilla. ¿Cómo se llama este? Dominico. Dominico de Robertis. Dominico de Robertis muere en 54, no sé qué.
No, de 60. Bueno, y sigue Pedro de Luján como jefe de la tipografía. Esto para decir que hemos estudiado un poco esta figura de Pedro de Luján, y Pedro de Luján resulta que además de ser escritor, editor y notario, porque otra cosa que también Roseo era notario, de Robertis era abogado, había estudiado leyes y entonces le hicieron representante de los libreros, editores de Sevilla, para ir a la corte a contestar el índice del 59. O sea, hay documentos del 60 en que los libreros de Sevilla mandan a Luján, que firma para pedir permisos de imprenta cuando no se entendía bien, eran los primeros índices defendiendo los impresores de Sevilla. O sea que estos de Sevilla y de Venecia se unen, forman como gremios y se defienden, mientras me parece que los de Londres no. Forman un gremio, pero... Sí, pero van uno contra otro. Competencia, sí. En Venecia también estaban en los mismos barrios y a breve distancia, y esto tiene mucho que ver, que lo pienso también en Sevilla, con el intercambio de planchas y de tacos, que es otro filón interesantísimo de cómo las tipografías pueden ayudarse una a otra y dejar su patrimonio a la viuda y a los hijos y a los que sea, y nosotros podemos seguir el rastro a través del material de impresión, y allí entra otro tema. Nos interesamos de los autores y de las obras, o nos interesamos, como decías tú, del aspecto comercial, el tema de que los editores, como ha dicho Simón Pinet, son quizá poco interesados al aporte literario, sino más a la inversión comercial. Esto es clarísimo, creo. Bueno, para mí lo es, pero es una pregunta. Pero esto crea también posibilidad literaria, abertura. Sí, y el caso de Italia es el mejor ejemplo. Encuentran una fórmula de éxito que resulta durante muchos años lucrativa, y lo hemos visto en el índice que saca Stefano, donde lo literario predomina, y no es el caso de los Kronberger. La fórmula perfecta está allí. Sí, además, bueno, estas intervenciones de la censura eclesiástica de la Inquisición fue un peligro y un daño para los impresores y para los libreros. Se organizaron en gremios para ir a protestar ante el Consejo de Castilla, ante los de Sevilla, y los venecianos ante el Santo Ufficio, y esto se nota a todos los niveles, como me impresionó mucho el libro de Clive Philipkin sobre los oficiales de imprenta, que allí hay procesos inquisitoriales, y la gente que trabajaba en las imprentas tienen que hacer unas huidas por todas partes, de Sevilla a Lisboa y a Barcelona, o sea que y los oficiales de la Santa Inquisición les persiguen hasta que los alcanzan. Así que, bueno, es un daño y es un peligro, y no es un azar que la producción editorial baje después del Concilio de Trento, cuando empieza la Contrarreforma. Otra cosa que me parece interesante a la hora de ver la producción de las imprentas es que estas críticas de los humanistas, por ejemplo, a los libros de caballerías,
Bueno, tú podías ir a una librería y encontrabas a Erasmo junto a Amadís. ¿Y qué hacen, no? Si los puedes comprar uno junto al otro, pues claro que se están dialogando y la gente los está leyendo juntos. Y no sé, eso me parece interesante, que están juzgando que esas cosas pueden ir juntas, ¿no? Que no hay ninguna contradicción en publicar una cosa con la otra. Entonces, cuando estudiamos aisladamente, ¿no?, estas críticas, los libros de caballerías, es muy artificial el pensar en esas críticas y no en ese contexto de cómo se están comprando, cómo se están leyendo, cómo la gente está juzgando qué es lo que va a leer esta tarde o no, o qué va a llevar a su casa. No sé. También estaba pensando en que el caso de la viuda de Juan Kronberger, ¿cómo se llama? Brígida Maldonado, que no se volvió a casar. Y se supone que es justo en la época, o sea, ella entre la muerte de Juan, que es la segunda época, y Jacome, que es el que toma la imprenta en la tercera etapa, que es cuando empieza la decadencia, son los años más fructíferos de la imprenta de los Kronberger. Ella es la que renueva el privilegio para vender en las Américas, ella sola, que me parece también súper interesante, y publica un montón de libros de caballerías, ella. O sea, de la producción de los Kronberger, que eran 49, ella saca 8. Una de las 2 ediciones principales la saca ella. También es interesante no solamente autoría, traducción, sino también impresión. Esta edición de esto es lo que vamos a contratar ahora. Decisiones editoriales. Sí. Sí, y creo que también la idea de dividirse el mercado, o sea, si hay un gremio y una colaboración en la competencia, cada uno tiene que ganar, pueden ponerse de acuerdo, pues sí, tú editas esto y yo el otro, y esto quizá sucedió, o sea que, por ejemplo, que Domenico de Robertis está más o menos por los mismos años que los Kronberger, pero evidentemente se respetaban, se dejaban vivir. Sí, y decían, bueno, también me parece muy interesante eso de que están muy como attuned, en tono con el mercado local, ¿no? En Salamanca publican picaresca. ¿Por qué? Porque los que están representados en los textos y los que compran los textos y los que producen los textos son los estudiantes que están en la universidad de al lado, ¿no? O poesía también, ¿no? Tienes ahí. Y obviamente el público local en Sevilla son exploradores, o sea, los libros del Conquistador, pues claro, es porque están ahí en Sevilla todos y están leyendo esto y quieren leer esto. Es una forma de heroísmo, de ficción, pero muy atractiva, que lo tienen ahí disponible para ellos, lo están comprando, ¿no? Ahí. ¿Por qué en Sevilla? Pues sí, porque tienen ese público. No se está comprando eso en donde. En Estella. Bueno, se publican sí, uno, pero es uno, ¿no? Pero en Sevilla también es una ciudad muy rica, donde hay un dinamismo económico, que significa que vas a encontrar gente con suficientemente dinero para comprar muchas ediciones, y otras ciudades de España pues no te lo ofrecerían. Y mercaderes que luego van hacia Burgos y Medina del Campo. Tengo una pregunta, o sea, levemente relacionada con todo eso del marketing, ¿no? De los libros de caballerías. Y algo que, o sea, que me llamó la atención en estas presentaciones eran los frontispicios de los libros, o sea, que ustedes mostraron en las diapositivas, ¿no? No sé. O sea, ver un frontispicio de un libro de caballerías impreso en España, por ejemplo, es como, bueno, si me perdonan la metáfora, ¿no? Es como ir por la autopista en Estados Unidos y ver unos arcos dorados, ¿no? Y ya sabes que has dado con un McDonald's, por ejemplo, ¿no? Es algo sumamente reconocible, ¿no? Y luego, lo que he notado viendo las presentaciones es que, por ejemplo, en los libros de caballerías impresos en Italia, en vez de tener en el frontispicio el caballero jinete que anuncia que el libro, que es un libro de caballerías, sale, por ejemplo, la sibila
que me parece, no sé, muy curioso. Por ejemplo, en la edición de la saga de Esplandián, que salió en la presentación de Jordi, hay una suerte de memento mori ahí, ¿no? Y no sé, me pregunto, pues, ¿por qué hay ese cambio de marketing? Bueno, si es un cambio de marketing, cuando los libros de caballería salen de España y se afincan en otros países. O sea, si es para hacer que los libros sean más atractivos para, o sea, ese otro público lector, ¿cuál es la onda? Bueno, la sigla es la marca tipográfica. No está relacionada con el contenido del texto, sino con el editor. Lo cual me acerca un poco más a tu metáfora de McDonald's, ¿no? O sea, la marca tipográfica es una marca. El Caballero Jinete es un branding, más es como un branding. o sea, la marca tipográfica es McDonald's, el Caballero Jinete es la hamburguesa, el bocadillo, ¿no? Es el Happy Meal. Me encanta. Y no lo sé, así que, y además, como vimos ayer, son portadas, ni siquiera son frontispicios, o sea, se concentran sobre todo en algunas palabras del texto, historia, Amadís, traducida del español, y ya, y la mención del privilegio, así que no, son muy sencillas, no tienen grabados ni en el interior ni en la portada. Algunos llevan iniciales silográficas, sobre todo las ediciones de los años 40, pero ya, o sea, no. Pero yo creo que la pregunta es importante, sí. Y aquí hablo desde el desconocimiento, porque es cierto que en Italia, en Inglaterra también se anuncia una marca, y si tu marca tiene caché, ya está. En España no, por lo que hemos visto. ¿Cuál es la marca reconocible en portada de los Kronberger? No lo sé. ¿Existe la marca Kronberger o nos la hemos inventado nosotros? Que dices Kronberger y dices, oh, ya está, aquí el gran impresor. Entonces en Inglaterra sí, desde Caxton, el heredero de Caxton, Winking the Word imprime con el monograma de Caxton, porque es la marca. Y aquí estás vendiendo pues, el nombre y el prestigio que tiene más que el libro, el texto. Porque lo que vende España es género, ¿no? Muy bien, muy bien. Y esa es mi muy pregunta bien. También es eso de si imprimen todos estos textos tan diferentes con ese mismo marketing. Yo digo, si hubiera habido otro tipo de impresión de estos libros tan distintos en España, con otro marketing, estaríamos hablando de ellos como el mismo género. O sea, es simplemente una impresión estética, o sea, o hay algo literario realmente que los está uniendo, o ha primado en nuestro juicio esta estética, este marketing, o sea, nos vendieron realmente todo, ¿no? Y lo seguimos de esa manera. No, simplemente eso, que me parece que el estético vino después de lo literario. O sea, que primero está lo literario y luego Sí, claro. Y claro, después de eso se han dado cuenta, esto funciona. Claro, que tenemos un filón literario y además tenemos una imagen asociada a él, perfecto. Y eso, claro, tiene que ver con lo que tú decías, que permite también que más gente escriba, que más gente escriba libros de caballerías y que el género siga como creciendo y que se va publicando, no sé. A mí me gusta mucho la imagen de la espiral, que en efecto yo creo que sí, que fue un multiplicador al comienzo un aglutinador de otras obras que tenían que ver, pero no tanto, como el Cifar o el Oliveros, y luego
o también La Trapezonda, que eran, o sea, obras traducidas que venían de Italia, o el Rinaldo, que luego tuvo adaptaciones, ¿no? de otra. Pero a cierto punto empezaron con Feliciano de Silva, que estalló el género con él. Empezaron a escribirse siguiendo unas pautas literarias y unas pautas editoriales. Y creo mucho también en las pautas literarias, aunque cada uno las mueve hacia su idea. Bueno, nada más. No, era lo que tú has comentado, que espera, hoy, ¿dónde está? Ay, espera. El género de fondo y la superficie, ¿no? Que me pareció también increíble. ¿Qué es eso? El género de fondo, o sea, esas bases literarias comunes, los motivos, yo qué sé, los personajes que se van rescatando, los clichés, y luego están esos pequeños desvíos que todos van a introducir. Y claro que lo más importante no es lo que se está contando, pero cómo. Sino cómo, porque uno ya se sabe historia, ya sabes exactamente qué va a pasar. Pero lo mismo pasa con, y bueno, yo diría que hoy en día, como siempre pienso como que el cine es el gran heredero del libro de caballerías. Entonces, pero tenemos como dos géneros en el cine salidos del libro de caballerías. Tenemos el cine de acción, ¿no? De superhéroe, ¿no? Marvel, ¿no? Lo que sea. Y por otro lado tienes el rom-com, ¿no? Entonces, el libro de caballerías es la combinación de esos dos. Y ya sabes, son dos géneros archipopulares de entretenimiento, que ya sabes exactamente lo que va a pasar, pero es cómo, ¿no? Eso es lo que es divertido, ir a ver, uno ya sabe. Claro, yo cuando un pequeño, no me acuerdo cuándo, hace 2 años salió esa peli de Beetle something, como de un superhéroe que es un escarabajo. Pues Sí. claramente no. Bueno, no, es que a mí no me gustan los... No, yo sí sé. Además es mexicano. Hombre. Es mexicano, sí. O sea, su familia es mexicana, pero no... ¿Beetle? No, bueno, something Beetle. Pero a mí no me gustan esos tipos de pelis. Yo la fui a ver y estaba, bueno, pero esto me suena a Spider-Man. Claro, es que es igual. O sea, la historia es exactamente la misma que en Spider-Man. Un insecto que vuelve una persona no es Blue Beetle. Y yo estaba viendo la peli y estaba pensando en los libros de caballerías, porque estaba como, claro, esto es como El Florando, que es como un libro malo. Claro, Con un buen traje. Sí. La cuestión está en también pensar en que hay series de superhéroes que no son superhéroes, pero se disfrazan de él, ¿no? Y ahí es cuando está el género funcionando como algo que motiva a la gente que vaya a ver una peli, pero que realmente no entra dentro de eso. Y me parece, cuando hay flops, cuando hay películas de superhéroes que no funcionan, son como los libros de caballerías que no funcionan, ¿no? La gente ya sabe lo que tiene que pasar, y si tú como director no les das eso, no van, o sea, no les gusta, no gusta, igual que con libros de caballerías. Lo que me parece interesante es cómo el impresor puede decidir cuál es el límite de eso, o sea, cuáles libros se pueden seguir imprimiendo con ese formato y luego cuáles no. O sea, ¿cuándo se decide que esto ya no entra de lo caballeresco y se va a imprimir en octavo como Pastoril, ¿no? Por los Kronberger, que es lo que hacen. Sentimental y Pastoril lo publican en octavo o en cuarto. Entonces, ¿cuándo ya tomas esa decisión? A mí el ejemplo paradigmático me parece Tramezzino, porque en Venecia se imprimen ediciones canónicas en español, en castellano, siguiendo modelos hispánicos, pero Tramezzino genera, como ha explicado él, un modelo único, en octavo, letra cursiva, con ilustraciones, la Sibila en la portada, y es el modelo que todos siguen. Es decir, a conciencia no toma
el modelo español del caballero, y él lo ha visto, porque los ingleses no lo han visto. Los franceses lo han visto, pero tampoco lo toman. Pero ellos lo conocen, porque su publicación medieval es muy parecida al modelo hispánico de los libros de caballería. En cambio, los chineses, no, esto es otra historia. Esto es nuevo. Hay una posibilidad que Tramezzino imita a Manuzio. O sea, el cambio fue pasar al libro en octavo y con tipos italics. Sí, romanos. No romano, Itálicos, cursiva. Es una pregunta que quería haceros, que no lo sé. ¿Hay algún libro impreso en cursiva? Sí, de los Kronberger, uno. Por ahí lo tengo. Sí. Uno. Es distinto, pero ayer estaba buscando, porque tuve una conversación con Simón al respecto, de los Schatzkammer, del alemán, y hablo del desconocimiento porque no tengo tanto control tipográfico, pero yo creo que está impreso en cursiva, porque lo primero en lo que pensé al verlo fue en las ediciones italianas. Y desde luego una tipografía recta no es bastante itálica. En Francia los cursivos son utilizados por los paratextos y luego hay la letra romana normal. En Volkswagen también el memorial tiene, por ejemplo, el paratexto y algunos títulos en cursiva. En el libro de Griffin al final tiene un apéndice y dice, hay un texto que se publica, un solo libro que publican los Kronberger en cursiva. Qué raro. O sea que es una inversión comprar los tipos y... Los han de haber tomado prestados, porque no tiene sentido que hayan mandado a hacer eso para un libro, no tiene sentido. Sí, es que la invención del libro pequeño y la cursiva es un paquete que viene de Manuzio, de Aldo Manuzio, que empieza a utilizarla o sea, 1500 y no sé qué, la Santa Caterina es la primera, y luego porque tenía también otra figura, tenía un buen grabador de caracteres. O sea, esto que no lo pensamos, para imprimir en cursiva hay que tener unos tipos, unas letras muy pequeñas, que si vierais nuestros libros, yo no sé cómo podían, hay que fundirlas con una perfección y una sabiduría grande. Y en Italia Manuzio los mandó a fundir a Grifo, que fue un personaje importante de la innovación tecnológica de la imprenta. Y luego se divulgó, pero evidentemente había que tener personal, gente que lo sabía hacer con caracteres tan pequeños y nuevos, porque para tener cajas de cursiva hay que empezar de nuevo, mientras las de gótica se pasaban de una generación a otra más o menos desgastadas, pero venían. Bueno, Pues damos por concluida la sesión, continuamos esta tarde. Muchas gracias a todos.